Fíjense, he trabajado para leer toda la película completa, porque esto es todo una drama, un panorama total, pero que es bien pertinente y necesario para nuestros días. Es pertinente para este momento, para cada uno de nosotros. Y una de las cosas de este evangelio que caracteriza este evangelio es que el autor tiene la costumbre de interrumpir el relato y hablar con su propia voz para explicar los nombres. Ejemplo de ello, para que vean lo hermoso del evangelio de Juan, que considero que cuando el Señor le dice mi hijo amado, cuando yo trabajé con esta perícopa, pude entender, o por lo menos entendí el por qué Jesús le decía el hijo amado. Porque Juan era muy especial. Tenía unas peculiaridades que la demuestra en este evangelio. Porque los detalles que los demás no ven, él los veía. O sea que él tenía ese acercamiento, esa afinación hacia el Padre, era tan grande que él podía ver detalles donde todo el mundo pasaba desapercibido, él los notaba y los expone en este evangelio. Y vamos a ver cómo esos pequeños detalles que a la vista podríamos pasarle de largo son redundantes e importantes y necesarios para todos nosotros como creyentes. Uno de ellos, para que entiendan ese concepto, uno de ellos es como el que menciona en el capítulo 1:38. El capítulo 1:38, que dice: volviéndose entonces Jesús y viendo los que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron: Rabí. Aquí entra Juan y dice que traducido es maestro. O sea, esa entre comillas habla la intervención de él para llevar y aclarar al lector sobre los sucesos y ser fijo y preciso en el diálogo, para que no haya oportunidad de uno perderse a pensar de alguna persona o de otro apóstol, y él utiliza ese lenguaje dentro de este evangelio. Así que el evangelio de Juan es un evangelio profundo, es un evangelio bien significativo. Lo que sucede es que tenemos que estar prestos a ver los detalles donde el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Él lo utiliza para prevenir posibles confusiones, como en el capítulo 4, verso 2, en el capítulo 6, verso 6, para recordar al lector hechos que guardan relación con lo narrado, como es en el capítulo 1 y 2, capítulo 1, verso 1 y verso 2, o para identificar de nuevo algunos de los personajes. Estas interpelaciones o interrupciones del autor le convierte en el intérprete autorizado de las palabras de Jesús. Y después, más tarde, usted puede leer, y les invito a que nuevamente, después de esta predicación, usted se siente con calma y detenimiento a leer el evangelio de Juan, pero no como un elemento devocional, sino ir palabra por palabra, verso por verso, buscar esas pequeñas cosas que hoy ustedes se van a dar cuenta de lo poderoso que es ese mensaje. Dice que también en ocasiones el autor aporta un comentario retrospectivo para indicar de qué manera interpretó la comunidad juánica el pasaje narrado tras la resurrección. La trama del evangelio se urde alrededor de la hora de la glorificación de Jesús. Y aquí me estoy refiriendo al evento que leímos ahora mismo, a esta película que leímos ahora. Urde alrededor de la hora de la glorificación de Jesús, de su retorno al Padre en la crucificación. Breves resúmenes nos recuerdan a lo largo del texto cuál es la misión del Padre y encomendado a Jesús. Y lo podemos ver en el capítulo 18, verso 37. Caracteriza el ministerio de Jesús como la revelación del Padre y el advenimiento de la gracia
y la verdad y las bendiciones de la alianza que Moisés no pudo alcanzar. Porque Moisés fueron dadas las promesas, pero él pudo verlas. No pudo entrar a la tierra prometida. Pero en primera instancia, esta estampa solo se encuentra en el Evangelio de Juan. Ningún otro de los otros evangelios usted va a encontrar esta anécdota. Solamente en Juan, y narrada por el mismo Juan. Una gran mayoría de creyentes y predicadores pasan por desapercibido un detalle de suma importancia, sin siquiera detenerse, porque usualmente quieren llegar a la parte que consideran fundamental de toda esta historia, a la película. No es necesariamente el milagro de los 153 peces, el cual abundaré un poco sobre ello, sino a las 3 preguntas que Jesús le hizo a Pedro en ese momento. Pero para poder llegar a la escena donde Jesús le hace esa pregunta, tiene que pasar por un evento tan cotidiano o común que apenas es susceptible tanto para el lector como para muchos predicadores, y que es la base fundamental de este sermón. En esta escena nos encontramos con el Hijo de Dios y ya resucitado entre los muertos. Todavía no tenía ninguna comunicación con ellos, una comunicación con ellos verbal, con sus discípulos. Jesús se encuentra en la orilla del lago de Galilea o Tiberíades, preparando un asado para posteriormente cocinar un pescado y calentar un pan. Algo muy extraño. Jesucristo, y contémplelo conmigo, y a mí me sigue llamando mucho la atención. Jesucristo acababa de vencer la muerte. La tumba ya estaba vacía. Se encontraba en la orilla del mar preparando un fogón y cocinando un pescado. Cuando uno ve esa estampa, tú dices, pero nuestro Señor glorificado, resucitado, y Él toma el tiempo para ir hasta Galilea. Los había enviado a que fuera a Galilea, para ir hasta Galilea. ¿Para qué? Para prepararle un desayuno a esos discípulos, levantándose ya la mañana. ¿Acaso esto no debería llamarnos la atención? Ese detalle, precisamente Juan lo que expone con una intención específica y trascendental, tanto para los que compartieron ese momento, como nosotros que lo hemos leído muchas veces. Ahora bien, escuchen este escenario. El escenario tan majestuoso que Juan nos brinda. Jesús está preparando a sus discípulos un desayuno. ¿Cuánto nos gustaría, verdad, que llegara un momento que el Señor lo encontraremos frente a frente? Yo no sé si va a preparar un desayuno, porque eso no está en la Biblia. Uno llega hasta donde dice la Biblia, pero en la imaginación de nosotros, a veces yo le decía, yo espero estar frente al Señor, y lo primero es que le voy a decir, vamos a sentarnos a tomarnos un cafecito. Y uno, esa parte romántica, ¿verdad?, que uno tiene de expresando el sentido del deseo de estar frente a frente al Maestro. Y todos anhelamos y esperamos tener eso. Pero para poder llegar a esto, tenemos que pasar por donde pasó Pedro. Tenemos que pasar por ese lugar. Pero también el escenario, entonces, había pasado toda la noche sin pescar nada. Es uno de los primeros datos. Y Juan lo dice. Entonces nosotros tenemos que siempre cuestionarnos por qué Juan dice ese detalle. ¿Cuál es la importancia? Jesús llega allí, ya tiene provisión del pan, tiene provisión de un pescado, no mucho, uno. Y no solo eso, ellos pasaron toda la noche, dice, en las tinieblas,
tratando de pescar, pero sí, no pudieron conseguir nada. Sumergidos en las tinieblas del mar, pero también en las tinieblas de su desacierto y abandono de su maestro por ellos. Así que ese evento, en ese momento, se constituye para ellos una etapa de dolor que llevaban en sus corazones. Estaban allí, fueron a hacer lo que ellos creían que hacían mejor, pero ni siquiera lo que ellos creían que era mejor no le estaba funcionando, porque dentro de ellos había una congoja, había un sentimiento, había una situación por la cual ellos se dieron y se percataron que no tenían al maestro. Ya habían sabido que el maestro había resucitado, porque Juan y Pedro fueron testigos, pero no en pese a eso, todavía en ellos cargaban una culpa. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas, a pesar de que conocemos al maestro, seguimos guardando culpas y sufrimientos y dolores que nos siguen en congoja, que están ocultos, que están guardados, pero todavía no hemos podido sanarlo? Pero Jesús, lo más interesante de esto es que Jesús no lo convoca a una reunión en la montaña. No aparece una manifestación de su gloria. No desarrolla un discurso sobre el gran acontecimiento que acababa de sucederle a la humanidad, sobre la consumación y la paga del pecado para toda la humanidad y el medio de reconciliación con Dios. Él nos llegó allí para demostrar lo que había sucedido. Solo estaba preparando un fogón o un asado. Estaba preparando en ese fogón un pescado y calentando un pan. Luego llama a un grupo de hombres pescadores, cansados, avergonzados, hambrientos, desilusionados existencialmente, moral y espiritualmente. Pero no lo percatamos en muchas ocasiones de estos eventos que parecen ser simplistas, pero es todo lo contrario. Tenemos que mirar con detenimiento la palabra, porque más allá de un discurso de puntos focales que muchos predicadores tienen, hay que buscar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en las cosas sencillas es que Dios se manifiesta. En aquello que tú no puedes ver de primera instancia, es cuando tú ves la gloria de Dios manifestándose para con tu vida. En ese evento acontecerá el amor, la reconciliación, el perdón y la fortaleza para retomar lo que ya se les había otorgado. El problema era que ellos no habían podido visualizar qué era lo que tenían en sus manos y qué les fue dado a ellos. Se ensimismaron más en los problemas y en las circunstancias y en el dolor y en la vergüenza sobre lo que Dios ya había hecho con ellos. El llamado a la proclamación del Evangelio, sobre el mensaje de Jesús como el Redentor y el Cristo resucitado, pero tenían que pasar por el asado. Juan es muy deliberado al escoger las palabras, no para rellenar los espacios de un diálogo, sino que en esos pequeños detalles es que se encuentra la escena importante, el punto focal de la trama, y está en el desayuno que Jesús le preparó. En esta mañana el Señor quiere prepararnos el desayuno. El Señor quiere que tú entiendas que Él no te mide por lo que tú hayas hecho, que Él no te mide por los dolores que otras personas te han hecho. Él te mide por quien tú eres, por lo que Él creó, que es mucho más poderoso que cualquier otra cosa que puedan decir sobre uno. El ser humano tiene la tendencia a lastimar, tiene la tendencia a segregar, pero el Señor, mire qué hermoso, Él va con amor. Y ustedes lo pueden ver porque algo que distingue ahí es que Él le dice, hijitos míos. Es una palabra sutil. Miren esto, Jesús sabe lo que ellos hicieron. Jesús sabe lo que hizo Pedro.
Pero eso no le interesa. Él los llamó con amor. Le dijo, hijitos míos, hijitos míos. El punto focal se encuentra en ese fuego. Y Juan, para describir ese fuego, usa una palabra en particular, la palabra brasa, o como se conoce en el griego, atraquía, o brasas de carbón. Un carbón duro que viene de la atracita, del material de atracita, que es compacto, que arde con un calor intenso, pero constante y bajo. Esta palabra no es normal en su uso. Solo aparece 2 veces en el Evangelio de Juan. En el capítulo 18, que pronto lo veremos, y en el capítulo 21 y una vez en Romanos capítulo 12. El resto de los evangelios, Lucas 22:55, lo único que aparece es como la palabra pur, fuego. La palabra pur, fuego. En Marcos, capítulo 14, verso 67, la palabra del griego es fermanomenón, que es calentándose. Pero en Mateo 26, 69, ni siquiera menciona el fuego. Así que vemos cómo este discípulo presta a tomar detalles significativos e importantes, aunque sencillos, pero de un gran peso y un gran valor, que veremos en el transcurso de esta palabra, cómo ese peso, esa sencillez va a calar en nuestros corazones, porque caló en el mío. Y yo sé que va a calar en cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Y que ha estado trabajando, porque el pastor Madera ya estaba hablando del libro de Juan, estaba hablando sobre el amor, y vamos a entrar en esa área, a definir lo que era el amor de Dios y lo que era el amor que podía profesar Pedro. Miremos el panorama. Primeramente, han pasado solo días desde que ocurrió el evento de la resurrección. Y nos encontramos con Pedro, aquel que había jurado que no se separaría de Jesús, que preferiría morir que negarlo, y luego lo niega 3 veces. El mismo que les indica a los demás discípulos que iba a ir a pescar. Aquello en lo que él era exitoso y donde tenía todo el control de su vida, y fue su forma de vida antes de ser llamado para ser pescador de hombres. Pedro ni siquiera pudo ejercer su vocación de pescador. Un hombre diestro, pero no pudo hacerlo. Vemos cómo Jesús repite el mismo escenario donde todo comenzó como pescadores de hombres. Jesús, en esta escena, Jesús le pregunta desde la orilla: ¿han pescado algo? Recuerde que a veces perdemos la noción de distancia, de lugares, pero Juan se encarga de decirnos a qué distancia estaban ellos. ¿A qué distancia estaban ellos? Así que es una exclamación. Él está diciendo: ¿han pescado algo? El Señor lo sabía, pero él quería que tuvieran la atención de él y que ellos respondieran a lo que ya él conocía, porque el Señor conoce nuestra vida, lo más profundo de nuestros corazones, conoce lo más interno, conoce nuestros pensamientos, pero muchas veces tenemos la necesidad y el Señor nos lleva para que podamos expresarlo. Tú no puedes tener una sanidad en tu cuerpo si tú no expresas el dolor que tienes. Cuando tú guardas el dolor en tu corazón, empiezan las raíces de amargura, empieza a agrietarse su corazón, y llega hasta el punto donde le damos más valor a esas amarguras que a lo que Dios te ha dado en tu vida, y empezamos a alejarnos de su presencia. Ni siquiera podía ejercer su vocación. Mira cómo Jesús lo repite: donde todo comenzó.
En esta escena Jesús le pregunta a esa orilla, le preguntó, y tienen que decir que no, como el primer día que Jesús les encontró y a que los encontró no habían pescado nada. Y me estoy refiriendo al momento de su llamado, al momento donde lo fue a buscar. El Señor no hace las cosas por hacerlas. El ambiente estaba ya preparado para que en sus vidas empezaran a tener una retrospección de su vida, de los hechos que habían acontecido y lo que había vivido con Jesús. Y eso los tuvo que llevar al momento cuando el Señor se acercó a aquella barca y le dijo, no has pescado, ¿me permites abordar? Y le dijo, no hemos pescado, tira las redes. El mismo suceso, pero con una gran diferencia, que esperen una oportunidad poder predicar sobre ello. En uno las redes se rompieron y en otro las redes se sostuvieron. Y eso es otro tema que espero el Señor poder llevárselo. Así que igualmente les dice, tiren las redes al otro lado. Y surge nuevamente el milagro de los peces. Y es cuando Pedro se ciñó de sus vestiduras. Leemos que Juan, de entre todos ellos, porque ellos, dice la palabra, que ellos no lo reconocían. Pero cuando él le dice tiren en las redes, Juan, el hijo amado, empieza a mirar y dice, ese es el Señor, ese es mi Señor. Y la exclamación de él se acerca a Pedro. Así que ya el mensaje de esta trama no va vinculado a los 7 discípulos que estaban ahí, sino que estaba vinculado a 2 personas. Y conocemos que dentro del ambiente hebraico, el 2 significa testigo, como el 7 se significa perfección. Así que iba a haber un evento de perfección donde habrían testigos de lo que Dios iba a volver a dar y otorgarle a esas vidas que estaban allí. Como así lo hace con nosotros. Él quiere que tú le permitas que entres a su barca. Cuando uno le empieza a permitir abrirle los brazos a nuestro maestro y le permitimos entrar a nuestra barca, Él empieza a trabajar con tus circunstancias. Él nos ama tanto que quiere que lleguemos a Él. Ese amor que hablaba el pastor es un amor que lleva y trasciende barreras, trasciende todo aquello que el hombre no puede comprender. De igual modo, cuando somos bautizados, y dice que Pedro se ciñó sus vestiduras. La palabra dice que estaba desnudo, porque estaba en ropas menores, toda la noche, en el frío, en la oscuridad. Recuerde que no hay luces como acá en este tiempo. El mar de Galilea o el lago de Galilea en ese tiempo, sin luces más que las estrellas, está en un elemento de soledad, porque así estaba el corazón y la mente y el alma y el espíritu de Pedro y de todos los demás, sumidos en las tinieblas, porque entendía que le fallaron, porque todavía no conocían, no entendían el amor del Maestro, que sobrepasa toda abundancia, todo sufrimiento. Pero para eso lo llevó allí. Y él dice que se ciñó su ropa y se tiró. Y esto tipifica la vestimenta de su pasado. Si creemos y hablamos en un elemento alegórico, yo podría decir que lo que tipifica que cuando él se ciñó esa ropa, que en muchos de los pasajes hablamos, lo mismo de Elías, en otros aspectos, en otras áreas de la Biblia habla que se ciñen, que se montan. Y esa ropa lo que tipifica es el pasado de él, el dolor de él, la penumbra de él, la desolación de su corazón roto y amargado. Oye, porque le había fallado aquel que dijo que no le iba a fallar. Antes de entrar a las aguas, al encuentro con Jesús, no podemos esconder nuestros pasados dolorosos. El ser humano tiene la tendencia de que en los momentos donde ha sido lastimado, humillado o pasado por eventos trascendentales,
que han afectado su vida, intentan olvidarse de eso, eventos traumáticos, escondiéndolos en lo más profundo de su yo interno. Y de eso el pastor conoce, nuestro pastor. Casi siempre el problema psicológico en nosotros, en nuestras vidas, cuando afecta a un ser humano y no puede manejarlo, y el dolor no lo puede manejar, terminamos metiéndole en lo más profundo de ese yo interno, en una cajita, en un sitio. Aquí no me va a molestar, aquí no me va a lastimar. Mis padres me maltrataron, mi padre abusó de mí, mis hermanos abusaron de mí. En la comunidad de la fe yo he tratado y he vivido, pero me han alejado, me han sacado a la orilla, porque ya para ellos no hay interés, y uno cree que dice, pero estoy solo, he servido, he trabajado, y a veces vemos cómo en la misma sociedad y en la misma iglesia anejan a uno a una esquina. Pero el Señor es contrario a eso. Él te está viendo, Él me está viendo, porque ella le ha puesto un propósito enmarcado en nuestras vidas y está ahí pleno. Lo que tenemos es que buscar y empezar a abrir nuestros corazones para darnos cuenta que lo que Dios te ofrece es más grande que el sufrimiento que tú tienes. El ser humano tiene esa tendencia. Sí, duele, yo lo sé. En mi experiencia duele, claro que duele. Pero de igual forma Jesús lleva a Pedro hacia un escenario que le trae esos momentos trágicos, traumáticos de su vida. Tenemos que confrontar el pasado que podemos ver para que podamos ver nuestro presente en las manos de Jesús y poder sumergirnos en las aguas vivificantes de su Espíritu Santo. Si no actuamos en esa manera, si no buscamos, el mundo nos come. Y tenemos algo más grande que lo que el mundo no tiene. Es esa presencia de Dios. Es ese poder que nos vivifica, que nos hace todos los días nuevos. Fallamos, pero tenemos ese amor, ese privilegio de que podemos postrarnos a los pies del Maestro y seguir hacia adelante. Dice que se ciñó su ropa y se arrojó a la mar para llegar hasta Jesús. Igualmente Pedro se lanzó al agua, dando a entender que la acción de ir hacia este hombre le era necesario. El amado le menciona a Pedro, es el Señor. Mire el discernimiento que tenía Juan. Por eso es que yo digo que lo llamaba el amado, porque él iba a la par con lo que el Señor estaba haciendo. Cada detalle ya le está diciendo, aquí hay algo importante que mi Dios me quiere decir, aquí hay algo que es interesante, aquí hay algo que es más poderoso que una proclamación, que toda una retórica. En un detalle sencillo Dios se manifiesta y hoy nos está diciendo a nosotros, mira, es el Señor quien te está hablando en esta mañana. Es el Señor que está hablando a tu corazón. Empieza a buscar todo aquello que tú tienes escondido, porque todos tenemos guardando a veces remordimientos y pasados que los escondimos por no afectar a nuestras propias familias por amor, pero están muy adentro. Y lo que no entendemos es que mientras siguen y no salgan ahí, el Señor lo sabe. Y por eso en esta mañana trae esta palabra para que hoy tomes una determinación de sacar eso de tu vida y ponerla en el fogón. Ponerla en ese asado. Dios quiere que la ponga en ese asado frente a Él, que lo rinda de una vez y por todas, porque lo que Él ha hecho para ti, lo que ya ha tenido y ha puesto en ti, todavía no ha terminado. No ha terminado. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre. Mire, la distancia que menciona ahí, menciona una distancia de 200 codos, que es equivalente a 300 pies. Hace que cuando a veces uno lee, uno cree que al decir estaba en la orilla, a veces uno cree que donde estaban chapoleteando, donde encaja la barca. No. Estaba cerca.
Por eso es que cuando empecé la narrativa le dije, Jesús le dijo, oye, hijitos míos, ¿has pescado algo? Y en esa soledad ellos le escucharon. Pero esa barca estaba a 200 pies, 300 pies, equivalente a un parque de fútbol americano, que mide unos 360 pies, o cruzar una piscina olímpica 2 veces, ida y vuelta. Pedro llegó a la orilla, cansado, añadiendo su frustración, vergüenza y agonía por sus frustraciones de negar a aquel que estaba en la orilla esperándole. Pero aún así todavía no se había percatado. Sí lo aceptó por fe, porque Juan le dijo, ese es el Señor. Mire la convicción de fe que tenía Juan, la misma convicción que tuvo cuando entraron al sepulcro. El Señor había resucitado. El que siempre estaba ambivalente de al frente y de arriba atrás siempre ha sido Pedro. Y así mismo Dios nos mueve a que entremos a las aguas profundas. Pero en la inseguridad de nuestras vidas muchos optamos por quedarnos en un lugar de conformidad. Aquí no me ahogo. Sí, estoy a 200, pero puedo manejarlo. Y Dios te dice, no, te quiero en las profundidades, porque vas a depender de mí. Cuando uno se acerca y no quiere salir de ese punto de conformidad, es porque tú quieres hacer las cosas por ti mismo. Yo quiero hacer las cosas porque me conviene, así me siento seguro, pero no le hemos entregado la totalidad de la seguridad de nosotros al quien tiene el control de nosotros, al quien nos creó, al que pensó antes del nacimiento de que haber estado en esta tierra ya nos había pensado. Y como cristianos a veces obviamos y desechamos lo poderoso que es nuestro Señor. Los musulmanes hablan de Alá y eso es lo último, y ellos matan, hacen lo que sea, porque tienen una convicción de que ese es el Dios. Y el que le refuta tiene problemas. Pero muchas veces en el cristianismo las convicciones de nosotros están ambivalentes como estaba la barca. Ni en las profundidades, ni en la seguridad de la orilla. Ni en la seguridad de Jesucristo, ni buscando aquello que Dios quiere mostrarte para Él poder glorificarse. De igual modo, cuando somos bautizados en el agua, representa la muerte del viejo hombre, la muerte de nuestros prejuicios, nuestros juicios por nuestras decisiones, para renacer como una nueva criatura, restaurada y transformada por el poder de Jesucristo. No por mi poder, no por tu poder, por el de Jesucristo. Es el efecto de lo que nosotros conocemos cuando nos bautizamos. En esta escena estamos viendo todos los elementos que constituyen el servirle al Dios Todopoderoso. Todos los elementos de la Eucaristía que están reflejados, están presentados aquí. El bautismo de las aguas, morimos al viejo hombre y nacemos un nuevo hombre. Pedro tuvo que moverse, tuvo que ceñirse con todo su pasado y sumergirse en las aguas para poder ser restaurado por el Padre Celestial que lo estaba esperando. Pedro tipifica el mismo evento de la barca cuando anduvo sobre las aguas para ir al Maestro. Pero la diferencia estribaba en que en ese último su mirada estaba fijada en Jesús. No importando sus condiciones de pecado o las aguas turbulentas. Pero en la escena de Juan, Pedro no pidió a Jesús permiso para ir hacia él, sino que él nadó por sus propias fuerzas. Señor a veces nos confronta para decirnos, ¿cuándo vas a dejar de hacer las cosas por tu propia fuerza? ¿Cuándo me vas a permitir a mí manifestarme para que todos vean lo grande que soy yo por medio de ti, vean la gloria mía y que tú seas testigo ante todo de dónde te he tenido, dónde te saqué, dónde te estoy puesto y dónde te quiero llevar para la gloria de nuestro Señor? Es esa humanidad lo que no nos permite mirar al Maestro, que nos consume por dentro, que mantiene en nosotros un remordimiento por cuanto por más que nos esmeremos, nos sentimos apartados, rechazados, colapsados
y fracasado. El ser humano, esa es la tendencia. Es la tendencia de llevar a los demás al fracaso, para que por medio de tu dolor y sufrimiento ellos puedan sobresalir. Y en la iglesia no estamos exentos de eso. Hay vidas y hay situaciones que otros hermanos todavía no han llegado a desayunar con el maestro, y tienen que, en su ignorancia, creen que es la mejor manera de resaltar, porque aquí no se trata de lo que tú resaltes, aquí no se trata de... No importan los estudios son para ayudarnos a entender con más profundidad lo que Dios quiere para nuestras vidas. La poderosa palabra no es un libro cualquiera, no es un libro, es la reseña de la revelación de Dios para con nuestras vidas y para el mundo entero, aún aquellos que no creen en ella. Y solo cuando enfrentamos nuestros temores y los presentamos ante Él, Jesucristo nos lleva nuevamente al encuentro de sus promesas, de aquello por lo que Él nos comisionó para su gloria. Pedro tenía una comisión, pero se había alejado del propósito de esa encomienda. Ese dolor y frustración es lo que utiliza el enemigo para retenerte la bendición y el propósito por el cual fuimos llamados por Jesucristo. Jesucristo quiere confrontarnos, quiere confrontarte ese pasado, frustración e imposibilidad humana, pero en compañía de Él. Él no te está diciendo que de la noche, como un milagro, como una magia, no lo va a tener. Él quiere que tú trabajes con Él. Él va a estar acompañando y fortaleciendo en ese modo, porque tenemos que darnos de cuenta qué es lo que nos está deteniendo. Porque estamos todavía y no sentimos muchas veces la paz que tanto proclamamos. Y me pasa a mí, yo digo, pero no siento la paz tuya. Yo no soy mejor que nadie. Soy un siervo, pero soy una persona que padezco, que tengo situaciones, que el enemigo va a utilizar áreas que me van a tratar de afectar y sacarme del propósito de Dios. Pero qué bueno que podemos seguir manteniéndolo, aunque sea en cuclillas, tratando de agarrar ese manto que decía el pastor. No me quiero separar de Él. Pero muchas veces no entendemos qué es lo que nos está atando. Muchas veces no entendemos qué es lo que nos está profeciando Él, qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y muchas de las cosas no vienen externamente todo el tiempo, sino que ya están arraigadas desde nuestra niñez. Porque los padres de nosotros nos criaron de una manera y ellos se los criaron de una forma. Y a veces la forma en que ellos los criaron no fue la mejor. Trabajaron con lo que tenían. Y con lo que tenía, trabajaron con uno. Pero muchas veces esa escasez de ellos, de entendimiento, van en frustración, y lo que les fue frustrante a ellos, el dolor, el maltrato, en muchas ocasiones nos las transmiten. Y uno, por amor, por honra al padre, a los padres, lo guardamos. Desde niños creemos que está bien. Y esto no es para juzgar a nuestros padres. Es para que entendamos que hay cosas que surgen en nuestra vida, que las guardamos en ese yo subconsciente, que las enterramos porque duele, porque dolió. Mi padre me maltrató, mi padre me botó de mi casa, no me entiende. Y seguimos cargando con esas raíces de amargura. Pero el Señor en esta mañana nos está confrontando en la barca y te ha dicho: ¿has pescado algo? Yo le digo: no, necesito acercarme a ese fuego tuyo. Necesito tu ayuda. Los demás lo siguen para acompañarlo, pero la realidad era que en él llevaba la agonía, frustración de haber negado a su Señor, donde murió en la cruz. Recordemos, este fue el hombre que anduvo por las aguas. Fue el que fue llamado roca. Y ahora se encuentra en el regreso de su principio, alejado, despojado de su gloria, de su autoridad dada por Jesús. 3 años supuestamente echado al desperdicio. La pesca en lo que él se consideraba
en lo que él se consideraba experto, fracasa. En las mejores horas para poder obtener una buena pesca, pero fracasan. ¿En cuántos momentos nos hemos encontrado en la misma situación? ¿Dónde pusimos nuestro esfuerzo? ¿Dónde pusimos nuestro esfuerzo humano para lograr metas y ver cómo fracasan? Cómo son obstaculizadas por otras personas y circunstancias y que consiguen limitar nuestro propósito en la vida como si nunca hubiera ocurrido nada. Por eso a veces mucha gente se quita la vida. Mucha gente se quita la vida porque no pueden manejar sus problemas. Gracias a Dios que tenemos psicólogos como nuestro amado pastor, psiquiatras, pero él puede hablar más de eso que yo, que no pueden manejar sus propias vidas, porque el problema de ellos más que existencial y mental es espiritual. Pero nosotros que tenemos todas las herramientas, ¿acaso no también no entramos en esos mismos aspectos, en esas mismas situaciones? No entramos en depresiones que decimos, pero Señor, yo te sirvo. Pero entonces, en vez de enfocarnos en lo que nos está oprimiendo, tenemos la herramienta de nuestro Dios, la palabra, para enfocarnos en lo que nos puede liberar de esa depresión. O nos dé la fortaleza para sostenernos en ese momento de angustia. Porque en el creyente, cuando pasa esos eventos, quien se glorifica es nuestro Señor Jesucristo. Porque después va a servir como testimonio para que otros vengan a las manos del Maestro. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad cristiana, tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que ser un libro abierto, ser transparente, pero muchas veces no lo somos por miedo al que dirán. A veces te pide el maestro y te está tocando el Señor para que te rindas, pero si nadie pasa al frente, tú no quieres pasar porque ¿qué van a decir? Cuando tu relación debe ser lo importante es entre él y tú. Cada cual que tiene que trabajar, no podemos estar mirando a nuestro lado para tratarle pero no, si mi necesidad está en el día de hoy, yo tengo que rendirme a mi maestro, porque mi necesidad proviene de que él me sostenga. Oh, qué grande tú eres, Dios. Desilusiones, llevándonos a un estado de frustración, de depresión, no solo existencial, sino espiritual. Llamados que nos concretan en los hechos de perder la esperanza. Así se encontraba Pedro y sus compañeros, la trágica decisión de negar a Jesús 3 veces antes de que él lo ocurriera. La escena en el lago realza nuevamente el momento doloroso y frustrante para Pedro. Y mire lo que dice, y vayan conmigo, capítulo 18. Capítulo 18, verso 1. No, capítulo 18. Aquí está. Miren esto. Capítulo 18. Dice, y Simón Pedro, capítulo, verso 15. Mira, y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Mire a Juan cómo es, qué descriptivo es. Él dice, Simón Pedro y otro discípulo que seguía a Jesús. ¿Y de quién usted cree que estaba hablando? Y te lo dice en otras frases, pero cuando tú las lees con detenimiento te das cuenta de quién estaba hablando. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién se acercó al sumo sacerdote para venderlo? Judas. Pero a veces leemos y no nos detenemos a analizar lo que está en ese momento. Dice, pero había quedado afuera, en pie junto a la puerta,
Y salió pues otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada lo conoce y dice: Pedro, ¿no eres tú también el de los discípulos del hombre? Dice él: no soy. Y los siervos y los alguaciles que habían preparado un brasero estaban de pie, y él se calentaba, pues ahí hacía frío, y Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Ahí es que vuelve nuevamente Juan a utilizar la misma palabra del fogón. Y vemos como en esa escena el evento de estar frente a su maestro, frente al pez, frente a una hoguera donde había un carbón encendido, lo transporta a ese momento tan doloroso. Dios no hace las cosas por hacerlas. Todas las cosas que Dios permite en el camino, las hace con un propósito. A veces lo que es doloroso, que tenemos que enfrentar, lo hace con un propósito. Ahora está de nosotros y depende de nosotros el saber tener el discernimiento de entender que va bajo la voluntad y el propósito de nuestro Señor, para que Él se pueda glorificar en mi vida, en tu vida, en la mía, y servir de ese testimonio a otras vidas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo contigo. ¿En cuántos momentos nos hemos encontrado en esa misma situación? Pero fíjate, allí estaba Jesús para transformar el dolor y restaurar con amor la encomienda que Él le había entregado a Pedro junto al fogón. Y algo que me llamó mucho la atención es que Juan es claro. Él dice que él empieza que estaban en el patio de la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. Interesantemente, el nombre bíblico de Anás, que en griego es Anás, que proviene del hebreo gemán, que significa gracia, favor o misericordia. Anás tuvo gracia, favor y misericordia, igual que Caifás con Jesús. Funciona como una forma adverbia del nombre hebreo Ananía, cuyo sentido como una forma adverbia, como sentido completo, es que Jehová ha mostrado favor, o el Señor es clemente. Ni fueron clementes, ni montaron favor hacia Él. Pero vamos a ver cómo eso se cambia. Eso está en la palabra, eso está aquí en ese pasaje. Y yo lo que estoy tratando en esta mañana es que ustedes se interesen, que cojan hambre por la palabra. Nuestro amado pastor se esmera. Tiene un instituto, hay un instituto aquí, para que venga a la casa. Nuestra directora, coordinadora, tiene el deseo de que deberíamos todos estar ahí. Buscar la enseñanza más profunda, no lo motivacional, sino lo que está intrínseco dentro de esa palabra, y poder dar las herramientas. Y es a través de la educación que tú puedes llegar a estos planteamientos y estas convicciones. Porque hay que conocerlo a profundidad. Por eso el Señor nos manda a decir: no te quedes en el medio del mar a 200 codos. Vete a las profundidades, porque en las profundidades no te sucederá nada, porque yo te voy a sostener, pero te voy a mostrar mi gloria como nunca antes la has visto. Y quiero detallar las principales interpretaciones teológicas basadas en las raíces probables de estos significados. Y en este caso estoy hablando con respecto a Caifás. Caifás significa el inquisidor, el investigador, el que examina. La raíz proviene del verbo arameo gabás, que significa escrutar, examinar, visualmente vigilar o hacer centinela.
En el significado teológico, Caifás actúa literalmente como el gran examinador de la nación de Israel. Bajo esta lógica, su nombre profetizaba su función: interrogar y juzgar al Mesías sobre sus actos. Pero irónicamente, el gran inquisidor de la ley no logra reconocer la verdad frente a él y termina condenando a ese inocente. También significa roca, dureza. La ley, algunos eruditos asocian al Caifás con una raíz semítica vinculada a la piedra o roca tallada. El significado teológico de esta palabra lo que intenta decir es crea un fuerte contraste y paralelismo entre Simón Pedro, a quien Jesús nombra Cefas, roca. Teológicamente representa el choque de dos estructuras. Caifás, la roca, el antiguo tiempo, el antiguo orden del templo. Pedro, la nueva roca de afirmación escatológica, la roca que confesó la fe que hizo que Pedro le preguntara a Jesús cuando dijo: ¿quién dice que soy? Y el pueblo de Cristo dice, como dice la palabra, la verdad sobre la cual se edifica esta iglesia, que era Jesucristo. Uno, la rectitud, la traición en el templo, la apariencia. Y el otro, la bondad y el entronamiento al Señor Jesucristo. También Caifás tiene que ver con otro nombre. Dice depresión o hondonada. La raíz derivado del arameo para distinguir un terreno hundido o un valle profundo, mi hermano. Significa teológicamente, en el elemento cristológico cristiano, que en la literatura bíblica las alturas representaban la cercanía a Dios, el monte, el templo, mientras que los valles y las hondonadas simbolizaban la bajeza moral y el alejamiento espiritual. Y lo podemos ver, Caifás estaba y todos los sacerdotes estaban totalmente al lado de esa presencia. No podían ver al que estaba, pero tampoco los apóstoles podían ver y reconocer a aquel que los estaba llamando. La diferencia es que ya ellos habían tenido un encuentro con él. Y cuando Juan dijo no es el Señor, inmediatamente obedecieron. Ellos tiran las redes, pero tiran las redes a un hombre que no están viendo, pero en su entero obedecen ese mandato. Porque algo que estaba dentro le decía tírala. Como la primera vez le dijo, si tú lo ordenas, yo lo tiro. Y así tiene que ser nosotros en nuestras vidas. Si el Señor ordena, hagámosle caso, trabajemos. Pero antes de poder lograr esas etapas, hay que pasar por el asado. Hay que pasar por ese lugar donde vamos a ser purificados, donde vamos a ser sostenidos, donde vamos a poderle entregar a Él para que Él pueda consumir todo aquello que nos está afectando, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. El símbolo del sumo sacerdote, más allá del nombre teológico bíblico, especialmente en el Evangelio de Juan, capítulo 11, 49 al 52, destaca que Caifás, en su rol oficial, profetiza sin darse cuenta al decir: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Dios utilizó, sin él darse cuenta de quién estaba allí, él mismo dio profecía de lo que iba a acontecer en el madero. El Dios dijo: tiene que morir uno por todo. Y él posiblemente se estaba jactando y dice: tengo a mi pueblo seguro y voy a estar engrandecido. Y todo lo que pasó es todo lo contrario. El que se engrandeció fue Jesucristo. El que estuvo en esa cruz por nosotros fue Él. El que murió por nuestros pecados es Él. El que murió por toda la humanidad se llama Jesucristo. Y Él mismo, por su propia boca, teniéndole odio, teniéndole rechazo, teniéndole situaciones de quererlo verlo muerto,
lo que hizo fue propició el elemento específico y necesario para que se glorificara nuestro Señor a nuestras vidas. Así que cuando a ti te estén llamando, cuando tú veas que te están alejando, cuando no quieran usarte en un lugar, solo confía y creen en el Señor Jesús. Mira y espera y siéntate y espera en las manos de Él. Mantente fiel a las promesas de Él, porque Él no hace algo para que tú te quedes en vano. Cuando Él prepara a alguien, cuando Él te llama, cuando Él establece, Él lo va a hacer en su momento. Lo que nosotros tenemos que estar prestos para entregarnos y sentarnos junto con Él a desayunar, a ver lo que Dios quiere hacer con mi vida y obedecerlo. Y si me dice vete a las profundidades, allí yo me voy a mover. Si me dice vete aquí, yo voy aquí. Si me dice como el centurión, si me dice ve allá, yo voy, porque tú tienes el poder en mi vida. Ni Anás ni Caifás tuvieron misericordia y gracia a favor de Jesucristo. Al contrario, fueron los que planificaron estos eventos para supuestamente destruir a Jesús de Nazaret. En nuestra vida se presentarán. Escuchen bien esto. Va a ver el agua. Bendito tu nombre. En nuestras vidas se presentarán Anás, muchos Anás, con falsas intenciones de misericordia y de gracia o favor. Y muchos Caifás, con la intención de destruir el propósito de Dios para tu vida. Por lo tanto, no debemos estar siempre cimentados en la verdad bíblica a través del Espíritu Santo, que nos otorga las manifestaciones de su Espíritu para dirigir a su iglesia, que nos otorga la manifestación del discernimiento de Espíritu, para cuando una persona se acerque a ti, tú puedas saber cuál es la actitud y la intención que viene detrás de lo que está hablando. Porque las personas, no todo el que te dice Señor, Señor, es que te sirve, es que le sirve. Lo vemos todos los días. Pues hablan del Señor, Señor, pero sus actos y sus bases no están fundamentadas en la palabra de Jesucristo. Y no podemos, como dice nuestro amado pastor, no podemos estar todo el tiempo escuchándolos. Podemos escuchar, pero tenemos que llevarlo todo a la luz de las Escrituras. Porque las palabras engañosas a veces atraen el oído, conforme al oído. Me siento cómodo con lo que está diciendo. Pues yo voy a pactar. Yo voy a decretar. Yo quiero prosperidad, yo quiero... Pero cuando tú llevas todos esos elementos y los pasas por el sedazo de la palabra, te vas a dar cuenta de que hay un problema, que no hay sostenibilidad bíblica para lo que dicen. Sin embargo, estamos hoy en esta casa, estamos recibiendo palabras para la gloria de Dios, no porque yo la doy, sino porque está presente, es para traerla. Y el Señor quiere que tú la recibas, la retengas, que la analices la semana, que mires y des el apoyo a la iglesia, a la casa donde estás perseverando y puedas contribuir al crecimiento de la misma. Todos juntos somos un solo cuerpo. Tienen todas las herramientas. Ustedes somos más que bendecidos. Ustedes han sido más que bendecidos. Tienen hermanos maestros que están allí, que están dedicados, quieren hacer su mayor esfuerzo. Y lo más hermoso es que uno viera una clase y tuvieras el salón lleno. Hambre de Dios se llama. Hambre de Dios. Hambre de Dios. Necesitamos tener hambre de Dios. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. No importa la edad. Te necesito. Quiero más. Quiero aprender. Usted sabe que yo tuve, no lo sabe, pero se los menciono. Yo tuve dos maestros que uno tenía 94 años. Un abogado y era maestro de leyes pastorales también. Fue el juez que llevó el episodio legal del Cerro Maravilla. Y me sorprendía con la memoria que él tenía, pero era dedicado también a llevar la palabra. Así que le da. Tenía otro en la universidad
que se sentaba después de clase, sentaba a ver las oratorias que nosotros hacíamos, porque él dice que él se llenaba, ya partió, pero él se daba gusto escuchar cuando los estudiantes, nosotros planteábamos los puntos sobre la palabra, sobre teología, sobre elementos. Así que la edad no es un obstáculo, los obstáculos nos los ponemos nosotros. Y a veces nuestros obstáculos son los que nos limitan, son los que nos ponen inválidos. Y Dios no mira. ¿Cuántos de estos siervos que están en la Biblia no tuvieron más de 80 años? Ahí es que empezó el ministerio de muchos. Bueno, otros jóvenes, Dios utiliza en todas las áreas. Mire, podemos entrar en la parte más poderosa de esta escena. Pedro junto a la brasa del carbón y sus otros discípulos, la misma escena en la última cena antes de su muerte. O sea que esa brasa, ese pan y ese pez estaban tipificando el momento de la última cena con sus discípulos. Él está trayendo con amor a esos hijitos que estaban ahí, diciéndole: no importa lo que han hecho, eso a mí no me interesa, ven al regazo, siéntate a la mesa a comer de lo que yo quiero darte. En todo momento los discípulos nunca dieron, siempre fue Jesús dándole y entregándola. Y no sé, tenemos que ver eso y nosotros tomarlo como ejemplo. Nosotros tenemos que siempre ir en esa actitud. Yo no soy Dios, pero puedo tener una actitud positiva hacia Él, tratando de ejemplificar a mi Jesús. Pero no como ser un reflejo de Jesús, pero no un reflejo distorsionado. Ser un reflejo que esa persona que me vea puede interpretar de verte y dice: esa persona tiene algo que yo quiero. Y que aunque venga con odio, la palabra mansa baja cualquier circunstancia de violencia. Ese es nuestro Señor, eso es lo que nos quiere dar. Les da de comer, como el milagro de los peces y el pan, a las multitudes, como le dio de comer a los caminantes de Emaús, como le dio de comer a su pueblo por 40 años, le suplió. Él caminó, Él lo buscó, y Él también quiere seguir dándonos de comer a todos nosotros. Y esos 40 años tipifican la trascendencia de una etapa para dar comienzo a una etapa nueva en la vida. Hubo una etapa nueva en el pueblo de Israel. Tuvieron que morir aquellos que fallaron, que pecaron en el juicio del Antiguo Testamento. En la gracia de Dios es lo que te están diciendo. No quiero que muera, pero no para castigo, sino para justificación por medio de mí. Porque te necesito en la obra, porque quiero amarte, porque te quiero entregar la corona de vida eterna. No vino a nosotros con gritos de decirte: estás mal, te voy a enterrar, fuiste malo. A los apóstoles tampoco fue a reclamarle, sencillamente los convidó con amor: siéntate, que yo te voy a proveer. Y esto me lleva, y antes de entrar en esta parte, porque es que quiero que visualice lo grande del apóstol Juan, la capacidad de instrumental. De hecho, el libro de Juan, él trabaja con una cristología. Exalta al Señor como el Dios Todopoderoso, el Señor clama. Pero mire la maravilloso, para mí es algo tan profundo, tan deleite, es un deleite escucharlo, pero cuando tú buscas y entras en esa profundidad, es que tú sientes ese amor, es el hambre que yo siento por escucharlo. Yo quiero escuchar más de esa palabra. Y mire lo que él le dice que cuando él le manda a tirar los peces, él le dice: tira a la derecha, tíralo en la orilla, donde como en la otra vez, ellos, me imagino, dicen: pero aquí yo estuve toda la noche en los mejores lugares. Ellos conocían todo el lago de Galilea. Y nuevamente le dice: tira a la derecha. Y él le dice:
Y ellos, me imagino, es que Juan lo pone por eso mismo, porque él estuvo presente. Le dice, eso únicamente lo hizo el Señor mío. Por eso es que clamó, ese es mi Señor. Ese es nuestro Señor, el único que ha hecho esto. Yo una vez que lo ha hecho, fue Él cuando nos llamó. Y dice, muchos exégetas, alegóricamente, dice que el significado de los 153 peces, uno de ellos es que tipifica 153 diversidades de peces que existen en el Mar Muerto. Tipificando, aluciendo que cuando tú vas al llamado y ellos iban a recibir el llamado, iban a recibir a toda persona de diferentes formas, de diferentes lugares, que el evangelio que ellos iban a proclamar no se iba a quedar solamente en el área de Samaria y Judea, que esa proclamación, peces grandes, fortalecidos, grandes, de abundancia, venían de diferentes formas, porque es para todo el mundo. También otro elemento que habla sobre esos 153, que en la palabra Jehová tú sumas las letras, las consonantes y dan ese número. Y otra de las cosas que son importantes, o por lo menos en ella, es que los 153 peces no fueron provistos por la astucia, por las capacidades de los discípulos, sino porque Dios se los puso. Como aquel pez que estaba ya en la mesa. Él no necesitó de la pesca que estaba allí, porque ya Él le estaba brindando la pesca de Él, la pesca de su sanación, la pesca para restauración, aquel alimento que los iba a transformar, les iba a abrir los ojos de la visión a la cual los había comisionado, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo voy un poco más allá, que en algunos libros trabajándolo no lo vi. Dice, ese pez que estaba en esa hoguera, ya Jesús cuando hizo el milagro de los peces, ya el pez también estaba ahí. Así que en vez de 153, para mí ese cuarto tipifica lo que es en la actualidad de nosotros. Él le encomienda de nosotros de seguir predicando a aquellos que estaban allí, a aquellos que estaban no solo en Samaria ni en Judea, sino hasta los confines de la tierra. Aquel pez que estaba allí, para mí simboliza que me toca a ti, me toca a mí llevar ese mensaje a todo lugar hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a morir ante la majestad de Él. Porque a ellos también simbolizaba las 153 provincias de Roma. Pero cuando yo veo ese otro pez, dice, la presencia de Dios y el mensaje de Dios trascendieron a las 153 provincias, ha trascendido hasta nuestro tiempo. Y no tú y yo somos responsables de llevar ese mensaje. Somos responsables de prepararnos para que cuando alguien venga, cuando un testigo venga, cuando venga un mormón, tú te puedas sentar y tú sabes, te sepas dónde estás parado. Si estás parado en la roca que es Jesucristo, tú puedas con amor expresarle la verdad que está plasmada en las Escrituras. No nuestra verdad, la verdad de Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios. Y mire la dice, yo me puse entonces a averiguar, me puse a trabajar y yo dije, entonces, ¿qué diferencia hay entre el carbón y la leña? Ambas arden. Y hay una diferencia. ¿Por qué Jesús utilizó el carbón? ¿Por qué los soldados utilizaban el carbón? La erudita. Y eso, con esto lo que le digo es que tenemos, con amor, debemos procurar siempre escudriñar y hacernos preguntas. Un pasaje deja preguntas, ¿qué quiere decir? El qué, por qué, cuándo, cómo y dónde. Sencillo. Para poder buscar ese mensaje que está bien profuso en ese verso, o en ese capítulo, o en esa perícopa. Y miren esto. El carbón, el encendido y preparación del carbón. Y yo sé que muchos aquí hacen barbacoa. ¿Verdad que sí? Que se hace barbacoa. A mí me gusta.
para que quemo las costillas. Pero no soy perfecto. Enciende rápido. Entre 15 o 25 minutos. A mí a veces me ha costado más de una hora porque peleo. Pero es porque a veces, si yo lo veo en el ámbito espiritual, yo tengo que tener las herramientas que Dios me provee. Si yo no estudio, si yo no me preparo, no puedo saber cómo transferir esa escritura a lo que Dios quiere hablar para tu vida. Cómo buscar esos pequeños detalles. Juan, en el Evangelio de Juan, hay sobre 25 palabras que en ninguna otra parte del Evangelio ni en el Nuevo Testamento aparecen. O sea que él hace una estructura para buscar y llevar el mensaje desde otra perspectiva para que podamos profundizar en el mensaje de Dios a nuestra vida. Y para aquellos que lo estaban leyendo, pero en este tiempo es para nuestro momento. Tenemos que procurar ese elemento, ese momento, ese mover. Dice que la leña tarda más tiempo en reducirse a brasa, entre 45 a 60 minutos. Y exige vigilar el fuego de manera constante. El carbón deja su sabor, su humo. Libera poco humo. Deja un aroma muy sutil en los alimentos. Cuando yo veo ese fogón, yo sé que el Señor está hablando a ellos y no los está quemando. No es el fuego de Elías que vino para consumir el pecado de los sacerdotes. No es ese fuego de los sacerdotes, no es el fuego que cayó del cielo para destrucción. Es un fuego que está ya puesto en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que Dios ha puesto y ha solidificado en nosotros. Ese carbón que se mantiene siempre encendido. A pesar de las congojas que nosotros tenemos. Cuando tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, ya lo fuiste. Él está ahí. Y a veces se merma por las circunstancias porque dejamos de ver a quien deberíamos ver. Pablo dejó de ver al maestro y se hundió. Tenemos que, en medio de eso, tenemos que seguir mirándolo, porque ese carbón, aunque parezca que está apagado, tú lo haces con un tizón, lo mueves un poco y ya tú ves que todavía sigue. El Espíritu Santo está ahí, está radiante y sigue esperando porque quiere sobresalir cada vez más. Y cuando tú lo alimentas con la palabra, oh bendito Dios, cuando tú lo alimentas con amor, cuando tú lo trasciendes hacia los demás hermanos y aquellos que no son hermanos, aquellos que están fuera, oye, en ti ese carbón sigue calentando. Te sigue trabajando y le estás abriendo las puertas al Espíritu Santo para que te pueda seguir transformando. Cuando oramos dice, quita de mí lo que tú quieras y pon en mí lo que yo necesito de ti. Oh, gloria a Jesús. A mí me encanta esto, papá. Usted no sabe cuánto yo estuve llorando cuando hice en casa. Debía grabarme porque cuando yo veo que Dios empieza a hablar, hay cosas que yo tengo que seguir sacándolas. No estoy exento, no estamos exentos. A veces con los pastores ven a los pastores y los pastores cargan no solo las pruebas, las cargan de la familia. Cargan con todos nosotros. Como pastores cargamos con todas las situaciones que se avecinan, que llaman. Un solo hombre. Pero ese hombre, mientras esté cimentado en la palabra, mientras esté cimentado en ese carbón que es el Espíritu Santo en nosotros, usted ve que entonces nos da la fortaleza para poder ayudar a otros. Porque yo reconozco que aunque yo ayude a otro, yo sé quién me ayuda a mí. Y quién me fortalece a mí para yo poder seguir hacia adelante y brindándole el amor que necesita. Pero nosotros como congregación tenemos que llamar, hay un trabajo. Hay una clase muy hermosa que se llama cuidado pastoral integral, que no es el cuidado pastoral hacia los hermanos, es los hermanos en un elemento de cuidado hacia su pastoral. Por eso, y no es por decirlo, y el pastor está yo veo a Madero, yo los agarro y yo los abrazo, yo le doy un beso, yo los aprieto, porque yo sé que yo a veces necesito. Dice la palabra que nos amemos. Pablo decía, amémonos con ósculo santo. Ósculo que significa con un beso en la mejilla, con un abrazo. No podemos hacer de apariencia.
Tenemos que quitar esas limitaciones. Yo soy hombre, no, con un respeto, con un área, pero cuando Dios te dice abraza a alguien, porque posiblemente esa vida necesita ese abrazo. A veces un gesto hace más que 1000 palabras. Pero tenemos que tener como Juan, yo quiero trabajar como Dios, pero también como mi amado Juan. Yo cuando lo vea ya, yo tengo que sentarme. Tengo cosas que preguntarme. Porque lo digo de una forma jocosa, pero es que cuando tú ves la magnificencia, la grandeza de la expresión escritural, teológica, cristológica, wow, todavía al sol de hoy él no sabe que estamos hablando de él. Y seguimos recibiendo palabras, porque no es meramente que hablamos de él, es que fue inspirado por el Espíritu Santo y plasmó esa palabra en este lugar, en este libro, para que nosotros pudiéramos recibirlo. Es el Dios revelándose progresivamente a toda la humanidad. ¿Acaso no somos privilegiados? ¿Acaso no somos privilegiados? Yo lo soy, yo me siento así con todo y mi defecto, porque mi Dios está conmigo para redarguirme, para enseñarme, para trabajar con ellos. Así que el carbón otorga una masa térmica excelente para cocinar piezas grandes durante horas. El Espíritu Santo trabaja de la misma manera, te mantiene, porque a veces necesitamos mucho de Él, constante, y a veces nos olvidamos de eso y nos limitamos a áreas. Sé que hay circunstancias, porque yo las he pasado, que no puedo estar en la casa del Señor, porque hay atenuantes que humanamente tengo que estar presente. Pero aunque estoy haciendo ese deber, me comunico, le hablo, pastor, mira, tengo una situación, estoy trabajando, pero mi corazón quiere estar acá en la casa de Dios trabajando, y busco todas las alternativas para que se pueda hacer, porque tenemos, como dice la palabra, Dios cumple con el César, pero también cumple con la voz de Dios, con la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos hace diferentes de los demás. Nos hacen personas con un orden, con una ética. Nos hacen una persona que tenemos transparencia y amor, que no somos hipócritas. Aunque muchas veces dentro de la casa de Dios se levanta. Pero recuerden que la casa de Dios no es un hotel de lujo. Yo lo describo así: la casa de Dios es un hospital. Y todos nos reunimos con lo bueno y con lo no menos bueno. Porque entre todos, en unidad, un solo cuerpo, dice que el Espíritu da las manifestaciones. Y la hermana Yarlene, ayer el viernes, sí, me tengo que ir aprendiendo el nombre de cada uno, y lo voy a seguir repitiendo. Pero ella estaba hablando de eso. Le dice que nosotros tenemos que continuamente estar buscando esa presencia de Dios. Tenemos que estar trabajando sobre esos elementos. Tenemos que despojarnos, tenemos que mantenernos y seguir buscando lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Y de ahí llega. No hay prisa, ¿verdad? No hay. Para mí esto es importante, güey. Puede que después no me vuelvan a invitar, pero el Señor ha puesto, tienen que escucharlo. ¿Usted sabe por qué? Porque después que salgamos de aquí, allá afuera, van a venir las pruebas, van a subir. Y hoy es un día que Dios ha escogido para que ustedes se cimienten y puedan entregar todo aquello que esté en por lo más profundo que los está carcomiendo. Aquellas cositas que ustedes las pueden ver sencillas, yo las controlo. Tenemos que dárselas al Señor para que Él sea el dador y que controle todo en nuestras vidas. Así que surge la triple pregunta. En sus Biblias solo van a ver el concepto de que me ama. Y Jesús le dice, tú me amas. Y Pedro le contesta, tú me amas. Y tú dices, wow, que mucho amor. Pero cuando vamos al original, yo lo he hablado anteriormente, cuando vamos al original, el Señor está hablando en dos palabras, dos tipos de amor.
Él le está expresando y le dice con la primera pregunta y confronta a Pedro con la primera pregunta. Pedro, ¿me agapeas? Y él dice, wow, espérate, ¿de qué está hablando? Y él le dice, tú sabes que te fileo. Y el elemento, la diferencia es bien abismal. Porque el agapo, agapé, es el ego, mai, es el morir de mi yo. Y el po, lo que significa es acuchillar, es el elemento de un cuchillo. Morir a mis propios deseos, morir a mí, a mi forma de ser, para dignificar a otra vida. ¿O acaso eso no fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? El amor que estaba hablando el hermano Madera, era el amor que Dios decía que ¿cuál es el amor ¿cuál es lo más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Por ese amor, si tú lo buscas, lo que dice el amor, amar, agapear. Ser ágapo, salirme de mí para poder llegar a aquel que lo necesita. Sí. El prójimo, la palabra es prójimo, no es el que está herido. Eres tú que te acerca al que está herido. Cuando dice el amor al prójimo, es amor para acercarte al que tiene la necesidad. Para acercarte a aquel y darle el amor ágape, el amor fileo. Pero si no tenemos el amor ágape o no lo entendemos, el Señor se va a encargar de cambiar tu amor fileo por el amor ágape. Al punto que Pedro terminó en la cruz del Calvario. Y mire, dice el cumplimiento de la palabra en Juan 18:9. Recuerda las palabras de Jesús: de los que me diste, no perdí ninguno. Esta promesa de protección se activa en dos momentos cruciales para Pedro. La protección física en el arresto. En el huerto de Getsemaní, Jesús se entrega voluntariamente y exige a los soldados que dejaran a esto, que los dejaran libres, que ellos no podían cargar con esa culpa, que ellos no podían cargar con esa prueba, porque Él se iba a encargar de cargar con ella. Él sabía la debilidad, Él sabía que no estaban preparados. Al igual en el momento de llamarlos en la barca, Él sabía que las redes se rompieron porque todavía ellos no habían pasado por el proceso de crecimiento y madurez para poder sostener esas redes. Por lo tanto, no te desesperes, porque Jesús conoce tu corazón, tu proceso, y en su momento lo verás realizado. La protección espiritual en la caída. Aunque Pedro falló espiritualmente junto al fuego, en Juan 18, la promesa de Juan 18:9 garantiza que su caída no sería definitiva. Jesús no permitió que el enemigo lo retuviera. El fuego en Juan 21 es la prueba de que Cristo cuida y recupera activamente a las ovejas que prometió no perder. Y nosotros somos parte de ese rebaño. Él te cuida, Él me cuida. Y cuando te ves que está alguien caído, tú lo que uno tiene que hacer es abrir nuestro corazón y decirle: ven a mi barca. No es mía, es tuya. Te necesito. Y ya Él está ahí. Es lo que espera eso de nosotros. Él espera ese acercamiento cada vez de intimidad. Ante más intimidad, ser como Juan. Que yo pueda escuchar el corazón de mi maestro. ¿Tú sabes cómo tú lo escuchas? Tenemos que romper barreras. Yo tengo todavía que romperlas. Tenemos que entregarlas para acercarnos a Él, para sentir esa verdadera paz, ese verdadero amor. Ahora bien, en el diálogo de Juan 21, junto al fuego, la brasa, antraquía, la tensión entre ágape y fileo estalla en una de las conversaciones más profundas y punzantes de las Escrituras. Jesús usa la percepción de estos términos para desnudar el corazón de Pedro y así sanar su orgullo y poder ser restaurado públicamente. Del mismo modo, hoy Dios nos dice que
porque el tiempo está por llegar y tu propósito será manifiesto públicamente. En la primera pregunta solo te dice esto. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? ¿Me agapea? Más que a estos que estaban alrededor de él. Así que Jesús le pidió un amor divino, sacrificial e incondicional, al añadir: más que a esto. Tú me amas tanto o más que a esto. Así que es lo que está recordando, que él en su momento le preguntaron cuando él dijo: oh, yo voy a morir por él. Y terminó diciendo: no, yo no lo conozco. Echa de aquí, mujer, yo no soy. No, yo no soy. Y eso lo trae, pero Dios no lo trae, Jesús no se lo trae para juzgarlo. Vemos que todo ese diálogo Dios está trabajando con la vida de él, para sacarlo de ese momento tan profundo de agonía que lo tenía sumergido para el punto de que no podía ver la realidad del llamado que él le había puesto en sus manos. Dios no pretende que de primera instancia podamos manifestar el amor ágape, sino que lo que quiere en nosotros es que le entregamos el amor que podemos expresar con el grano, como el grano de mostaza. Él se va a encargar de cambiar tu amor ágape, mi amor fileo, por ese amor de que en un momento de prueba, y se pueden acercar en África, hay cristianos que ya lo están pasando. En África se están preparando los ejércitos de ellos porque quieren exterminar a todos los cristianos de África. Si no dejan a Jesús, los queman con toda la familia. Tu amor está dispuesto a llegar a esas consecuencias si viniera. Tu amor será como el de Jesús, ágape, que moriría, te atreverías a morir como terminó Pedro y Pablo, muriendo en una cruz por su pueblo. Es lo que tenemos que preguntarnos. Y yo solo quiero, lo podría usar en otro momento, pero hay algo muy importante que me gustaría hacer antes de terminar. ¿Sabe que Jesús, la última vez que lo dice, que le dice Simón, no le dijo agapeo? Él bajó ante la necesidad y el dolor que él sabía que estaba pasando Pedro para sanarlo. Y ya no le dijo me agapea, sino le dijo me filea. Mira qué amor de nosotros incondicional de nuestro Padre. Él baja, como siempre dice, si son menos que los ángeles, ¿para qué? Para redimirnos a cada uno de nosotros. Él se sembró y bajó al nivel de Pedro en el sentido espiritual y le dijo: me fileas, pastorea mi oveja. Así que Jesús va a llegar un momento que cuando nosotros podamos entregarle nuestro amor filial, ese filial de amigo, ese filial de familia, y cuando entremos en esta narrativa de podernos entrar en ese desayuno con Él, a ese desayuno de transformación espiritual, tanto mental, física y existencial, vas a ver la gloria de Dios, y va a llegar un momento que pudiera suceder que tú estás dispuesto a dejar todo por Cristo. Y lo vas a poner en la suma, en la prioridad máxima, más que la familia, más que todo. Yo quiero ejercer el amor ágape para todo el mundo, para todo aquello que Dios ponga en mi camino, y contarle las bendiciones grandes que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero terminar con esto, pero quiero que ustedes lo pongan, y lo que voy a hacer es, no complete eso, pero quiero terminar algo interesante. En vez de, yo voy a leer el pasaje donde él le hace las 3 preguntas, pero en vez del nombre de Pedro, cada uno de ustedes ponga su nombre. Busquen la Biblia. Vamos a terminar con esa. Capítulo 15, 21, los versos 15
al 19 de el Evangelio de Juan, lo que estamos predicando. Juan 21, capítulos 15 al 19, el cual he estado hablando de las 3 preguntas que Jesús le hizo a Pedro para desmantelar su egocentrismo, su prepotencia y entender que él viera la necesidad de depender absolutamente en el Señor. Por eso le dice a lo último: tú sabes, tú me conoces y tú sabes lo que yo pienso. Pero en este momento, en vez de ponerle el nombre de Pablo, cada uno, mientras yo voy leyendo, yo voy a poner mi nombre. Pero ponga su nombre en ese diálogo. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Héctor: Simón, a Héctor Fidia, hijo de Fidia Ruiz, ¿me ama más que a esto? Y le dice el Señor, y Héctor, yo le contesto: tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mis corderos. De nuevo le dice, y me dice a mí por segunda vez: Héctor, hijo de Fidia, ¿me amas? Y yo le contesto: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y eso me contesta: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, Héctor, hijo de Fidias, ¿me quiere? Pedro se entristeció, yo me entristecí porque yo sabía que lo amaba y él sabía, yo sé que él me ama. La tercera vez que le preguntó: ¿me quiere? El Señor le dijo, y él le dice al Señor, y yo le digo al Señor, y tú le dices al Señor: tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Y el Señor nos dice, y me dice aquí en este momento: apacienta mis ovejitas. Hoy el Señor nos ha dado una gran oportunidad de confrontar nuestras circunstancias. Nos ha dado una oportunidad de poder abrir nuestros corazones y exponer aquello que siempre hemos cargado por muchos años y ponérsela en las brasas del Maestro. La paz y gracia de Dios esté con todos ustedes.